Buenos días, hermana. Dios las bendiga. Hoy continuaremos con nuestros devocionales Mujeres de la Biblia, donde vamos a escudriñar en el primer libro de Samuel, en el versículo 1 del a 28, vamos a ir escudriñando y desmenuzando la palabra para entender un poquito la vida de Ana. Quiero que me acompañen a leer, por favor. Hubo un varón de Sufita de Ramataim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Elcana, el padre de Samuel, era levita del orden de los coatitas, quienes eran responsables por los instrumentos del santuario. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Nos damos cuenta que Elcana también fue afectado por la corrupción de su día, porque tenía dos esposas. Miseria doméstica fue el resultado. Ana no tenía hijos y en esos días ser estéril era una desgracia. Y subía aquel varón Elcana todos los años de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. El tabernáculo en ese entonces estaba en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, el sumo sacerdote, Ofni y Finnes, sacerdotes del Señor. Los dos últimos eran hombres malvados y aún así ocupaban oficialmente cierta relación con Dios bajo el pacto de la ley y su sacerdocio, divinamente ordenado. Tal posición era posible, pero bajo el pacto de la gracia, donde no hay sacerdocio terrenal, es imposible. Pero los hombres que no reconocen la distinción entre los dos pactos han inventado una orden de sacerdotes y lo han vestido con los poderes sacramentales de los hijos de Aarón. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba, ofrecía sacrificios, y daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su porción. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor había cerrado su matriz. El Señor hizo esto con un propósito particular, como lo hace todo con propósito. Fue una prueba para la fe de Ana, como toda una prueba para nuestra fe, para que obre en nuestro bien. Y su rival, Penina, la esposa de Elcana, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque el Señor había cerrado su matriz. Se burlaba de ella. Y así Elcana hacía cada año cuando Ana subía a la casa del Señor. Así Penina la provocaba, por lo cual ella, Ana, lloraba y no comía. Esta prueba duró por varios años. Obviamente Penina provocaba a Ana diciéndole que ella estaba maldecida por Dios. De ahí que no podía dar a luz. Como sería obvio, esto le dolía mucho, pero el Señor lo permitió. Por lo tanto, esta prueba no fue solamente para Ana, pero también para Penina, quien fracasó miserablemente. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, la ofrenda de paz, y mientras el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor. Es la primera vez que se refiere al tabernáculo como templo. Ella, Ana, con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Es el tipo de oración que el Señor siempre oye y contesta, es decir, y eso está en su perfecta voluntad. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, pudiera traducirse Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. La palabra sierva denota humildad. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
pero que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella quería un hijo varón. Y yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. En otras palabras, ella lo dedicaría como nazareo después de su nacimiento, y por toda su vida ese fue su voto. Y fue que como ella orase largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Obviamente, Elí podía verla mientras ella oraba, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Estaba orando en silencio y la tuvo Elí por ebria. Sobre esto se han dicho dos cosas. Una, que Elí pensara que Ana estaba ebria, demuestra que eso debía haber sido común en ese entonces. Es evidente que la espiritualidad del sumo sacerdote no era lo que debía ser, o él hubiera sentido el espíritu piadoso de esta mujer. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Esto debe haber dolido a Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, sino yo soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Obviamente Elí no había visto mucho de tal actitud de oración cerca del tabernáculo. Lamentablemente, mucho de la iglesia moderna cae en esta misma categoría. No tengas a tu sierva por una mujer impía, o sea, quiere decir despreciable, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A pesar de cualquier condición espiritual que caracterizará a Elí, todavía Dios le usó para dar a Ana esta gran palabra de profecía. Su oración fue oída después de todos estos años. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ella supo que el Señor la había escuchado y supo que la respuesta estaba en camino. Es maravilloso cuando uno sabe que el Señor ha escuchado su petición y la respuesta es positiva. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y se volvieron y vinieron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Quedó encinta. Y fue que corrió el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía el Señor. Samuel sería el último juez de Israel y el primer hombre que ocuparía el oficio de profeta. De hecho, él fue uno de los varones más grandes de Dios que jamás ha vivido. Él ungirá a David como rey, y a través de cuya familia al fin vendría el Mesías. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Su voto muestra que Elcana había ratificado las palabras de Ana por agregar a ellas una ofrenda de acción de gracias de parte de sí mismo. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Probablemente cuando tuviera 5 años, destetar a un niño se demoraba mucho más en aquella cultura que la nuestra en la actualidad. Para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente el Señor cumpla su palabra. Y se quedó en casa. La mujer crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo al tabernáculo,
con 3 becerros para el sacrificio y un efa de harina, una ofrenda de acción de gracias y una vasija de vino, una ofrenda de libación, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, donde el tabernáculo estaba ubicado, y el niño era pequeño, probablemente tenía cerca de 5 años. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo doy prestado también al Señor. La palabra prestado no es la mejor traducción en realidad. Ana estaba diciendo: lo he entregado al Señor. Todos los días que viviere, prestado será dado al Señor. Y así fue. Y Samuel debiera haberse traducido: adoró allí al Señor. Muy bien, pues hemos leído la historia de Ana. Es una mujer que fue afligida, que fue irritada por la otra esposa de Alcana, pero que de alguna manera ella no se dio por vencida. Ella tuvo en su corazón el creerle al Señor que Él podría ayudarla, que Él le daría lo que ella anhelaba. Su marido le decía que si no era él, mejor que 10 hijos. Como mujeres sabemos que no. Amamos a nuestros esposos, pero de alguna manera queremos tener esa bendición de ser madre. Y Ana anhelaba ser madre, a pesar de que tenía a la otra mujer que la irritaba. Ella callaba, lloraba y se afligía. Y un día, cuando fueron a ofrecer sacrificios, ella fue al templo, donde el sumo sacerdote Elí la tomó por ebria, pero dice que ella estaba muy atribulada y que ella oraba en silencio, pidiéndole al Señor que le concediera ser madre y que se acordara de ella. Cuando dice que se acordara, no, pues ya me acordé, no, es que le dé un favor a ella. Y ella derramó su corazón ahí en el pilar junto al templo, que era el tabernáculo, y Dios le escuchó, porque si ustedes saben, Samuel significa que te escucha. Entonces, Dios hizo una cosa hermosa con Ana y le concedió tener ese hijo. Pero ahí no quedó la cosa, sino que Ana, ella se comprometió a dar ese hijo para el servicio de Dios. Yo me preguntaba, ¿sería yo capaz de dar un hijo? A lo mejor en este tiempo me costaría muchísimo trabajo, pero así como Dios dio a su único hijo, a Jesucristo, para que todos nosotros pudiéramos ser redimidos y que pudiéramos tener nueva vida, así Ana lo dio para el servicio al Señor. Y a pesar de que ella anhelaba un hijo, ella quiso cumplir lo que había prometido con su boca. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nos comprometemos con Dios, porque acuérdense, no nos comprometemos con la iglesia, no nos comprometemos con los pastores, nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo. Así es que cumplamos. ¿Por qué? Porque eso te va a traer bendición. Lo hemos manejado y lo hemos dicho muchas veces. El ser obediente te trae bendición. ¿Qué pasó con Ana? Cuando Ana entrega a su hijo al sacerdote Elí, ella tiene más hijos. La Biblia menciona que tiene 3 hijos más y 2 hijas, que Dios le dio favor ante toda la sociedad, haciéndola llena de hijos, y ella estaba tan agradecida que hasta hizo un canto. Y bueno, pues yo las animo, hermanas, a que no nos afligemos por lo que estemos pasando, que realmente así como Ana, que ella tenía esa necesidad de ser madre, nosotros tenemos muchas necesidades, pero ella hizo algo bien importante. Ella se fue a los pies de Jesús ahí en el templo, en el tabernáculo. Así nosotros pongámonos a los pies de Jesús y clamemos con fervor y temblor
para que Dios escuche nuestras oraciones y Dios nos escuchará como cada día de nuestras vidas. Bueno, hermanas, yo sé que es un poquito largo este devocional por la lectura que tuvimos, pero quería hacer énfasis en ciertas cosas que son importantes, de dónde venía el Cana, quién era el Cana, que era uno de los que manejaban los instrumentos, que Ana era la esposa amada, tenía dos esposas cercanas, pero amaba más a Ana, y que Ana, a pesar de sus circunstancias, no se quedó así, sino que ella confió en que Dios podía ayudarla. Bueno, hermanas, que Dios las bendiga y espero que este devocional les haya servido. Que tengan un lindo día. Hasta luego.